El cambio climático a nivel global. Este es el título de la nota que le hicimos a el ingeniero agrónomo Brasesco del INTA de Victoria. Bueno, fíjate vos lo que es todo lo que nos está pasando con el clima, todo lo que está provocando, todo lo que hemos pasado con el caso, por ejemplo, la chicharrita del maíz, que es una consecuencia del cambio climático, el aumento de la temperatura, el caso del dengue, por ejemplo, que es récord absoluto la cantidad de casos, más de 400.000 casos en la Argentina como nunca antes, y todo eso tiene que ver con el tema del calentamiento global, que es el aumento de la temperatura del planeta, y eso ha llevado al cambio climático, es una de las causas del cambio climático. Y lo estamos viviendo con todo lo que nos pasa a diario ya en nuestra zona. Entonces es algo que tenemos que tomar conciencia, tenemos que discutir sobre el tema, tenemos que explicar un poquito qué es, cómo se produce y que en definitiva qué podemos hacer para mitigar ese cambio y en definitiva adaptarnos a él, porque el problema que tiene que ver con el crecimiento de la población mundial, hay 4 países básicamente, Rusia, China, India y Estados Unidos, que son los causantes, los que más gases de efecto invernadero producen en el planeta por sus economías, y esos gases de efecto invernadero hace que estemos prácticamente en un invernadero. El planeta está inmerso en un invernadero, entonces se va calentando y cada vez más. El 2023 fue el año más caliente de la historia del planeta que se tengan registros. Incluso ahora en la charla yo muestro, hay datos de 800.000 años que se han hecho de la cantidad de dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, que produce el hombre, las concentraciones que tenían hace casi 1 millón de años y las concentraciones que tenemos actualmente. Son datos científicos que son inexorables y no lo podemos discutir, es así. Entonces no los podemos negar, y a eso tenemos que ver cómo nosotros desde Aranguren, desde Victoria, desde todos los pueblos, nosotros podemos contribuir a eso, y ahí entra en escena el tema que es un elemento fundamental, que son los árboles. El arbolado público, el arbolado en los sectores rurales, empezar a recuperar árboles en el sector rural, porque es lo que mitiga y de alguna forma atempera el tema del clima, y el ejemplo más grande que tenemos es el Amazonas, que es el pulmón del planeta, y que bueno, yo también lo muestro acá en unas imágenes dinámicas de cómo se viene deforestando de manera increíble, y eso también nos está afectando al clima. Nos está afectando, fíjense lo que está pasando en Porto Alegre, que hemos visto todas las imágenes de las inundaciones nunca vistas en la historia de Brasil, y es catastrófico. Pero bueno, parte de eso es el cambio climático. Se superaron los niveles de la represa por el exceso de lluvia. Hemos tenido casos, por ejemplo, Montevideo el año pasado, que estuvo a punto, prácticamente no tuvo agua potable. Y este año le tocó a Bogotá, con serios racionamientos de agua, que también tienen que ver con los mismos. No llueve. Ahora tenemos que preguntarnos por qué no llueve. ¿Qué estamos haciendo en el planeta? Que disminuyan la lluvia, que el clima sea un despelote en el sentido de que hace mucho frío, hace mucho calor, llueve mucho, cada vez más intensamente. Estamos yendo hacia un clima cada vez más tropicalizado, cosa que antes no habíamos visto nunca. Hace 40, 50 años atrás, yo recuerdo bien estar en el campo y las estaciones bien marcadas. El invierno hacía mucho frío, en el verano hacía calor, pero estaban marcadas. Hoy las estaciones vos las tenés mezcladas, no sabés cuándo empiezan, cuándo terminan, y eso es pelota a la naturaleza. Es decir, todos los ciclos biológicos, por eso te decía lo del dengue, un claro ejemplo del cambio climático. Lo que nos pasó con la chicharrita es lo mismo. Las generaciones futuras está dentro de lo que es el concepto de sustentabilidad, conservar para ello. Lamentablemente ya a estas generaciones futuras ya les toca el cambio climático,
pero como vos bien dijiste, les va a tocar hacer el cambio. Y lo primero que hay que hacer es empezar a cambiar la cabeza. Abrir la cabeza y decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando, qué pasa en el campo, en el sector rural, que es donde estamos inmersos, y esta cooperativa está, tiene que ver con eso, y yo le agradezco que nos den esta oportunidad al INTA para empezar a hablar de estas cuestiones, porque nos afecta todos los días. Esa es la cuestión. Entonces ya tenemos que empezar a hacer cosas, ponernos de acuerdo, discutir y consensuar, que es lo más difícil. Y acá hay que dejar de lado la grieta, porque la grieta ha hecho pedazo de este país, y hoy en este tema la tenemos que dejar de lado, en todos los temas. Hay que pensar en políticas de Estado, que venga el gobierno que venga, sigan estando, y en definitiva que tratemos de cambiar algo, porque si no, lamentablemente es muy oscuro el panorama. Tal vez en las generaciones nuestras no lo veamos, pero las futuras que ya están, que son jóvenes, lo van a ver.